Dios le bendiga, Pastor Omar Ortiz. En esta oportunidad nos hacemos presente el grupo número 5 para presentar esta pequeña exposición con el tema El ser humano necesita redención, basado en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, donde Dios promete un Salvador para estos tiempos. Y para ello vamos a encontrar una pregunta central. ¿Cómo muestran Génesis 1 al 11 que el ser humano necesita redención? Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Eso está escrito en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2, capítulo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El propósito por el cual Dios creó al hombre, para que el hombre se enseñoree de todo lo que Dios había creado, tanto de los peces del mar, de las aves de los cielos, de los animales que Dios había creado. Génesis 1:28, Dios también los creó para que el hombre pues, ¿no? Se multiplique, se fructifique, llene la tierra pues, ¿no? de seres humanos y que se enseñoree de todo lo que Dios había creado y que el hombre tenga comunión con Dios. La caída. Génesis capítulo 3. Tentación y distorsión de la verdad. Génesis 3:1. La serpiente cuestiona la palabra de Dios. El pecado inicia cuando se pone en duda lo que Dios dijo. Duda e incredulidad. Génesis 3:2 y 3. Eva añade a la palabra y muestra confusión espiritual. 3. Desobediencia voluntaria. Génesis 3:6. El hombre decide pecar. El pecado no es accidente, es elección del hombre. Luego, 4. Culpa y vergüenza. Génesis 3:7. Se abren los ojos y el pecado produce conciencia de culpa. Y Génesis 3:8. Se esconden el pacto. El pecado rompe la comunión con Dios. 2. Génesis 4. Pecado interno, ¿no? De actitud de Caín. Génesis 4:5. Caín se enoja, el pecado comienza en el interior. Y Dios advierte, Génesis 4:6-7, Dios advierte el pecado está a la puerta. El hombre puede decidir pecar o honrar a Dios. Génesis 4:8, Caín mata a Abel y el pecado crece cuando no se controla. Génesis 4:9 dice, Caín, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Indiferencia y dureza, consecuencia de pecado. Génesis 4:11-12, Caín es maldito y el pecado trae consecuencias progresivas. Continuando con la exposición, vamos a ver la entrada y la expansión del pecado según la Biblia en Génesis capítulo 3:11, ¿verdad? Vemos la corrupción humana en Génesis capítulo 3 al 11, vemos que el hombre peca desde el principio, desde que desobedece a Dios, ¿no? A raíz de que es engañado por la serpiente. El hombre peca al desobedecer a Dios, entonces se rompe la comunión con Dios, entra el pecado y por el pecado la muerte. Vemos la corrupción humana a raíz del pecado en Génesis capítulo 6. A raíz del pecado el hombre se degrada haciendo lo que cada uno le parecía bien, pero Dios dijo que no iba a contender con el hombre. Entonces los días del hombre se iban a cortar hasta 120 años. Y vemos en Génesis capítulo 11, en Babel, ¿no? Ya vemos en conclusión que la raza humana siempre querrá tener la autonomía, el poder para poder determinar y decidir su propio destino, sin ninguna referencia al Señor. Y en consecuencia de eso es la destrucción, ¿no? Del hombre. Consecuencias del pecado y necesidad de redención. Siempre Dios ha dado una advertencia sobre las consecuencias del pecado por la desobediencia de los designios de Dios. En Génesis 2:17 vemos que Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. También vemos la corrupción del hombre cuando Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces Adán allí sintió acusación y vergüenza. Eso podemos verlo en Génesis 3, verso 11. El juicio divino. Dios decretó juicio sobre el hombre y la mujer y le dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 16 al verso 19. Entonces
hubo una necesidad de redención. Entonces fue necesaria, ahí lo vemos en Génesis 3:15, la cual se cumplió con la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo el Salvador. En resumen, Génesis capítulo del 1 al 11 muestran que el ser humano necesita la redención, porque a pesar que en el principio él fue creado siendo bueno, él por su propia cuenta decide apartarse. Y a causa de eso, el pecado entra a la humanidad y como consecuencia sufren los problemas el resto de la creación. En estos capítulos que hemos podido ver, es claro que el ser humano por sí solo no puede volverse a Dios ni cambiar su condición en la que está. Aunque hay muchas oportunidades que tiene Caín, Abel, incluso Noé, el ser humano sigue fallando. Por eso se evidencia que es necesario que Dios intervenga para que restaure la condición del ser humano. En estos capítulos que hemos podido analizar, hay algo en particular en el capítulo 3, en el verso 15, donde Dios promete que vendrá alguien que vencerá el mal. Esto nos muestra que la redención no solo depende del hombre, sino que es exclusivamente de Dios. Así que en estos capítulos no solo nos muestran el problema del pecado, sino que Dios también nos brinda una esperanza, una salvación. Y respondiendo acerca de el Pentateuco, ¿por qué es necesario que avance? Es por esa sencilla razón de que en la Escritura Dios nos muestra que hay una oportunidad, hay una salvación en la cual nos describe que vendrá un hombre que vencerá el mal. Por eso es necesario que lo que Dios inicia, pues lo concluya. Y eso lo concluirá mediante la historia, cómo Dios cumple esa promesa.